Buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia. Estamos en la tercera conferencia del segundo ciclo que ha organizado la plataforma Salvemos el Becerrero, y damos las gracias a ustedes por la presencia, y a Sergio, que es prácticamente muy difícil cogerle una fecha después de muchos años de espera. Teníamos contacto desde hace muchos años y está aquí y nos va a plantear cuál es la situación de los acuíferos. Y podríamos plantear que como dijimos ayer, ese ayer era a 15 años, él había terminado su tesis doctoral y desde un organismo supramunicipal estaba haciendo un estudio del consumo de agua, buscar una alternativa para la gestión adecuada del recurso tan importante. Sergio es geólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha sido profesor de la UPO, y pertenece a distintos organismos científicos, colabora con Fuentepiedra, es asesor de la Junta de Andalucía, y todos los cargos o sitios de investigación que encontráis en la invitación que os hemos hecho. Yo lo dejo a él y solamente una última reflexión antes de que hable. Si hay cosas que participamos, pisamos el mismo suelo, respiramos el mismo aire y consumimos la misma agua, y va a depender de nosotros, de la gestión política, de los ciudadanos, que seamos capaces de dar solución, de asegurar el abastecimiento de agua en cantidad y en calidad. Si esta sociedad no es capaz de resolver, y hasta ahora no lo está, hay dudas sobre la continuidad de este tema, pues difícilmente vamos a poder conservar la población que hay en el territorio. Si no somos capaces de resolver ese reto, difícilmente vamos a resolver otros retos. Os dejo con él. Después habrá una parte de intervención de ruego y preguntas, y yo me paso a tomar apuntes. ¿Vale? Muchas gracias. Pues gracias, Ramón. Quiero comenzar dando las gracias a los organizadores de esta charla por invitarme a venir a Estepa. Es un sitio en el que me gusta mucho venir porque aquí hice mi tesis doctoral y gracias a eso pues conseguí una plaza de investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y tengo el privilegio de tener un trabajo que me gusta y que encima pues me pagan y todo por trabajar en una cosa que me gusta. Y eso se lo debo en parte a esta comarca. Tengo que dar gracias también al Ayuntamiento de Estepa por brindarnos también estas instalaciones, a todos ustedes por estar aquí presentes escuchando esta charla y también a los que nos están viendo por internet y a los que nos van a ver luego en diferido. O sea que muchas gracias a todos. Bien, voy a hacer la charla y luego si quieren podemos hacer un turno de preguntas cuando terminemos, porque si no se puede alargar mucho. Y voy a seguir el índice de la diapositiva que tienen en pantalla. Vamos a empezar hablando de qué son los acuíferos, de qué es lo que nosotros entendemos por la Sierra de Estepa, porque alguna vez que estaba en Gilena he dicho estoy en la Sierra de Estepa y me han regañado. De la relación del Instituto Geológico y Minero de España, que es el organismo en el que yo trabajo, con la Sierra de Estepa, de qué sabemos sobre el acuífero, qué se ha hecho bien, cómo están los acuíferos ahora mismo, qué se ha hecho mal y qué podemos hacer para mejorar la situación actual. Bien, nosotros en el Instituto Geológico, cuando hicimos una clasificación de acuíferos, se le denominó, en el año ya 70 y tanto, se le denominó a una serie de relieves que hay en la comarca de Estepa, que son los que están viendo en pantalla,
y que destacan sobre una topografía más plana en la que afloran materiales blandos, que son margas y margocalizas, que es donde están los olivos. Pues esos relieves que están formados por calizas y dolomías, esa serie de relieves, nosotros les denominamos acuíferos de la Sierra de Estepa. Entonces, ahí se incluyen los relieves del Becerrero, de la Cruz, el de Mingo, el del Hacho de Lora, el de Águila Quinchón y el de la Sierra de Pleité, o Pleité. Entonces, cuando yo hable de la Sierra de Estepa, me refiero a esa serie de afloramientos en su conjunto. Y luego, bueno, ustedes a lo mejor no todos son especialistas en aguas subterráneas ni en hidrogeología, y entonces habrán oído hablar de la palabra acuífero y algunos no sabrán lo que es, ¿no? Yo voy a intentar explicarlo luego con unos dibujos muy gráficos y muy ilustrativos, ¿no? Un acuífero es una formación geológica en los que sus poros pueden ser ocupados por agua y el agua puede moverse libremente por gravedad en cantidades importantes, de forma que se puede captar mediante un pozo, mediante una galería, es decir, que puede ser explotado esa formación geológica para extraer agua subterránea. Una particularidad del agua en los acuíferos, cuando llueve y se infiltra el agua en el terreno y va buscando un acuífero como el que tenemos en la pantalla, lo que ocurre es que el agua toma distintos recorridos. Puede tomar recorridos más cortos, intermedios o más largos, como son las líneas estas que vemos amarillas en la diapositiva. Y un agua que infiltre en una lluvia que se está produciendo hoy, según el qué tipo de acuífero, puede tardar cientos de años o miles de años en salir de nuevo a superficie. Porque la velocidad, una vez que el agua se filtra en el terreno, es muy lenta. En algunos acuíferos se mueve milímetros al día, centímetros. Entonces, un agua que se infiltra ahora puede que salga dentro de 10 años, de 20 años, de 30 años, a través de un río o a través de un manantial, etcétera. Entonces, esa es una particularidad del agua subterránea, que circula mucho más lenta que el agua superficial. El agua superficial tiene una velocidad del orden de 1 metro por segundo, un día tiene 86.400 segundos, entonces el agua que va por un río en un día puede hacer 86,4 kilómetros, ¿vale? En un acuífero mucho más lenta, y eso es lo que permite que los ríos lleven agua. Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, yo lo explico mucho cuando estoy allí en Sierra Nevada, que es donde estoy trabajando ahora, en Granada, que vemos que subimos a la sierra, ya no hay nieve, no llueve y los ríos llevan agua. ¿De dónde viene ese agua? Ese agua es agua que están liberando los acuíferos. Entonces, cuando vemos un río que lleva agua y que no hay lluvia, que no hay deshielo, es porque hay un acuífero que está soltando el agua hacia ese río. Y si no pasa eso, lo que tenemos es una rambla, que solo lleva agua cuando llueve y cuando deja de llover ya no hay agua, porque no hay un aporte de agua subterránea. Entonces, cuando vemos los ríos, debemos de tener en cuenta que los ríos son descargas o son la descarga de los acuíferos subterráneos. ¿Qué tipos de acuíferos existen? Pues, según la naturaleza o la composición litológica, tenemos acuíferos detríticos. Aquí tenemos un acuífero detrítico, que es el acuífero de mi pueblo, familia de aquí de Alquife. Yo iba a trabajar en la mina, pero cerró la mina cuando terminé la carrera y me tuve que dedicar al agua. Y entonces, este tipo de acuíferos son acuíferos que están formados por gravas, conglomerados, materiales sueltos, que son muy porosos, que se pueden hacer pozos que dan caudales muy importantes de agua y que tienen cierto problema, y es que permiten el desarrollo de la agricultura, y también las grandes ciudades, Sevilla, Granada, están en sobre acuíferos detríticos, y hay cierta contaminación que afecta al agua subterránea, pero son acuíferos muy buenos y muy productivos. Si nos vamos a lo alto de la sierra, ahí donde estoy marcando, que es donde estamos trabajando ahora, es el Picón de Jerez, que tiene 3.000 metros de altura, y estamos haciendo trabajo ahora de investigación ahí. Lo que encontramos son otro tipo de acuíferos, que son acuíferos fracturados, que son las rocas metamórficas, rocas que son duras, que tienen poca porosidad, y las únicas discontinuidades que tienen son fracturas, y el agua circula por esas fracturas. Estos acuíferos permiten que se hagan pozos que como mucho dan 1 litro por segundo. Hemos dicho que ahí podemos sacar, en los acuíferos, en Las Vegas y todo eso, podemos sacar 200 litros por segundo a lo mejor de un pozo. Aquí como mucho sacamos 1 litro por segundo, porque son acuíferos menos productivos y en los que el agua se mueve por esas fracturas. Y luego tenemos los acuíferos kársticos, ¿vale?, que están formados por calizas y por dolomías, que tienen una irregularidad en el terreno por procesos de disolución, como la del Torcal de Antequera, y esos serían los 3 tipos de acuíferos según la litología.
Bueno, ¿qué tipo de acuíferos son los acuíferos de la Sierra de Estepa? Pues los acuíferos de la Sierra de Estepa son acuíferos kársticos. Bien, entonces si nosotros sacáramos un bloque de la Sierra de Becerrero hacia arriba de 1 kilómetro por 1 kilómetro, lo que veríamos sería lo que tienen aquí en pantalla, que es un dibujo que hizo un amigo, Matías Mudarra, que es profesor de la Universidad de Málaga en su tesis doctoral, y tenemos ese tipo de oquedades. Algunas son grandes, son las cuevas turísticas que vamos a ver, esas son cuevas de disolución que se forman dentro de los acuíferos kársticos y que son visitables, como la que tenemos en la imagen. Pueden estar con el nivel piezométrico cuando están en el borde del acuífero, o pueden estar en la zona no saturada que no tienen agua, ¿no? Como la que tenemos en la imagen. Entonces, lo que llama la atención de estos acuíferos son esas grandes oquedades, esos grandes agujeros que son visitables, y uno piensa que todo el acuífero está lleno de esos agujeros. Esos agujeros son un porcentaje muy pequeño de los huecos que hay, ¿vale? Son muy grandes, muy espectaculares, pero son pocos en porcentaje. Y esos conductos kársticos también los tenemos por debajo de donde está el nivel de agua, que ahí están explorando unos compañeros en el manantial de Zarzalones, en la Sierra de las Nieves, uno de esos conductos kársticos, que son esos agujeros que están por debajo del nivel de agua dentro de los acuíferos kársticos. También son muy importantes las fracturas. Hay fracturas del terreno, discontinuidades, que conectan esas grandes cavidades y que conectan con otras fracturas, y por ahí circula el agua de forma rápida en los acuíferos. O sea que tendríamos una porosidad que es la que da lugar a esas grandes cavidades y otra que va por fractura. Pero luego, si nos acercamos a la roca y la vemos en detalle, esa sería una caliza olítica de aquí de la Sierra de Estepa, y esa aceituna pues también será una hojiblanca de por aquí. Pues lo que vemos son esos granitos redondos, esos olitos, que si los vemos en microscopio son estos de aquí. Aquí se ha hecho una lámina delgada, que es como utilizamos nosotros como hacemos la investigación de los minerales y de la textura de la roca. Y lo que ven en azul son huecos, son poros, ¿vale? La caliza es una roca porosa, ¿vale? Y en esos poros es donde se almacena la gran cantidad de agua. Nosotros cogemos un bloque de caliza de la Sierra de Estepa y de media tiene un 3% de porosidad. Un 3% de ese volumen de roca se puede meter agua y ahí el agua está almacenada. Entonces, esa suma de todos esos poros que hay en una sierra es la que almacena buena parte de la cantidad del agua que se almacena en el acuífero. Bien, ¿qué ventajas tienen los acuíferos kársticos? Son de los mejorcitos que hay y lo van a ser más en un futuro, y me explico. Primero, al dar relieves positivos, al formar montañas y tener suelos poco atractivos desde el punto de vista agrícola, pues no tiene mucho desarrollo agrícola, las calizas encima, y por tanto están protegidos frente a la contaminación. Eso sería una cuestión. El agua, cuando no se explotan los acuíferos y están en régimen natural, es un agua de buena calidad, que es apta para el consumo, que tiene mineralizaciones de media a baja, y otra cuestión favorable es que suelen dar lugar a pocos manantiales de mucho caudal. Eso, en Sierra Nevada tenemos muchísimos manantiales de medio litro por segundo, de 0,2 litros por segundo, muy pequeñitos, y aquí hay grandes manantiales. Y cuanto más karstificado está el sistema, pues tiene menos manantiales y más gordos, ¿no? con más caudal. Y eso es una ventaja a la hora de gestionar un acuífero. Otra cuestión es que tú puedes hacer un pozo y sacarle 100, 200 litros por segundo. Si interceptas uno de esos conductos y una de esas fracturas, cuando perforas, puedes sacar grandes caudales. Si no pillas ninguna fractura, puedes sacar también cero o ningún caudal, ¿no? Y la principal ventaja que tienen es que tienen una capacidad de infiltración muy alta. Lo que le llueve encima va para abajo y se infiltra, ¿vale? Yo cuando estaba haciendo la tesis doctoral aquí, que trabajamos en Sevilla, en la oficina la teníamos al lado de Protección Civil, y como estaba interesado en ver qué capacidad de infiltración tenía el acuífero, pues los compañeros de protección me decían, mañana te vas para la sierra que va a caer una buena. Y yo me acuerdo un día que cayeron 60 litros, que eso es mucha agua en un día, y yo estaba en lo alto del Becerrero y la Guardia Civil me dijo, ¿usted qué está haciendo aquí? Digo, estoy viendo cómo se infiltra el agua. Y me dijo, este se está riendo de mí. Menos mal que luego ya vieron el coche y dijeron, pues será verdad. Pero los 60 litros se los tragó el acuífero. Entonces, ¿qué es lo que dicen los modelos de cambio climático? Los modelos de cambio climático lo que nos dicen es que
en el futuro va a haber menos episodios lluviosos, pero más intensos. Va a haber más tormentas y la lluvia va a estar peor distribuida, ¿no?, en el tiempo. Entonces, esos eventos lluviosos extremos, estos acuíferos sí son capaces de tragárselos, pero los acuíferos detríticos no. El suelo tiene una capacidad limitada de infiltración de agua y cuando llega a ese límite, el agua va escurriendo y no se infiltra. Entonces, en un futuro, que las lluvias van a ser más intensas y más cortas, los que tenemos acuíferos como estos, acuíferos kársticos, pues el agua se va a infiltrar mejor y van a responder mejor a ese cambio climático. Entonces, es una ventaja muy importante que van a tener estos acuíferos en el futuro. Y luego, si hay poros suficientes y nosotros hemos bajado el nivel, pues tenemos un embalse subterráneo que nos da la naturaleza y que podemos aprovecharlo porque tenemos un volumen de hueco que podemos rellenar de agua gratis, ¿no? Voy a pasar a explicarles 4 conceptos básicos más y ya no les doy más la lata con el tema de la hidrogeología. Y para explicar esos conceptos voy a utilizar la bañera esa que tenemos ahí, que me ha pintado una compañera que es ilustradora, precisamente para explicar esto, ¿no? Eso pueden ser los límites de una... Si nosotros en una bañera la rellenamos de grava, pues ya tenemos un acuífero artificial. Eso sería un acuífero, ¿vale? Es una formación geológica en la que el agua se puede mover por gravedad y si abrimos el grifo y le metemos agua a esa bañera, pues se va a rellenar de agua hasta que llega a un punto en la que puede desbordar, que sería en este caso el aliviadero que tiene la bañera. Eso sería muy parecido a lo que pasa en los acuíferos. Los acuíferos se recargan de agua y cuando llegan al tope tienen un manantial que es el desborde de ese manantial, ¿vale? Pues bien, a lo que se infiltra de media en el año en el acuífero, por ejemplo, si un acuífero solo se alimenta con lluvia y hay una parte de la lluvia que se infiltra, a lo que se infiltra de media en el año a eso le llamamos nosotros recarga, ¿vale? La recarga media anual. Y lo que sale por los manantiales o sale hacia un río son las salidas naturales de ese sistema. Y toda el agua que hay almacenada desde el fondo del acuífero, desde el fondo de la bañera hasta ese límite, todo eso es lo que se llaman las reservas del acuífero y es el equivalente a nuestra cuenta corriente. La recarga sería nuestro sueldo, lo que cobramos todos los meses, ¿no? Eso es lo que nos entra cada mes en la cuenta y las reservas son los ahorros que tenemos. Obviamente los acuíferos que tienen muchos ahorros, muchas reservas, responden mejor a la sequía. Bien, entonces tenemos claro lo que es la recarga, lo que son las reservas, lo que son las salidas naturales del acuífero. Bien, si nosotros metemos una bomba dentro de la bañera y empezamos a sacar agua, pues lo que ocurre es que el nivel baja un poquito, el nivel dentro del acuífero, y las salidas por el manantial se reducen. El chorro antes era más gordo, ahora va más chiquitito, ¿vale? Porque parte del agua la estamos sacando por los pozos, por esa bomba. Bien, si metemos 2 bombas y sacamos más agua de la que entra, lo que ocurre es que va bajando el nivel piezométrico y las reservas van disminuyendo y las salidas naturales se agotan, ¿no? Y los manantiales dejan de funcionar porque hemos bajado el nivel piezométrico como consecuencia de esa explotación. Bien, pues un acuífero cuando no tiene ningún tipo de explotación y le entra el agua, por la que sale por los manantiales es igual a la que se infiltra. Eso se dice que un acuífero está en régimen natural, ¿vale? Cuando empezamos a sacar agua y sacamos menos de lo que entra, menos de lo que se infiltra, se dice que tiene un uso no intensivo, ¿vale? Pero cuando nosotros ya sacamos una cantidad de agua que hace que los manantiales se sequen, que hace que una laguna que dependía del acuífero se seque o que hace que el río ya no lleve agua porque hemos bajado los niveles, entonces decimos que estamos haciendo un uso intensivo. Y minería del agua es cuando sacamos muchísima más cantidad de agua de la que entra, sacamos muchísimo más de lo que entra y las reservas van bajando y lo explotamos como si fuera una mina, que sacamos el mineral y lo dejamos vacío. Entonces, con esos conceptos vamos ya a empezar a hablar un poco de la Sierra de Estepa. Pero primero nos vamos a poner la medalla, los del Instituto Geológico, pues para decir todo lo que hemos hecho aquí, ¿no? Y tengo que decirles que los acuíferos de la Sierra de Estepa son de los que mejor se conocen en España, ¿vale?
Se han hecho muchísimos trabajos, como veremos ahora, y son de los que mejor se conocen desde el punto de vista del funcionamiento y del agua subterránea y de la hidrogeología. ¿Por qué? Pues porque nuestros compañeros empezaron ya a trabajar en los años 70 y se han ido tomando datos desde los años 70 hasta prácticamente ahora, y esa información ha permitido que se hagan muchos trabajos de investigación y que se conozca mucho cómo funcionan estos acuíferos. ¿Y por qué se han estudiado tantos acuíferos? Pues por culpa de este hombre que sale aquí, ¿vale?, que es Miguel Martín Machuca, que fue el primer jefe de la oficina de proyectos del INME de Sevilla y que resulta que era de Pedrera. Entonces él tenía mucho interés en investigar estos acuíferos y siempre, nunca ha dejado, mientras estuvo de jefe de la oficina, nunca dejó de tener un asesoramiento continuo y un estudio continuo, ¿vale? Entonces, gracias a ese interés, pues se han ido haciendo trabajos, repitiendo ese trabajo, se ha ido actualizando el conocimiento y se ha generado mucha información que nos permite decir pues, que esto es uno de los acuíferos que mejor, estos son uno de los acuíferos que mejor se conocen de España. Y también tenemos ahí a Ángel, otro compañero recientemente fallecido, pues que también ha trabajado mucho y que estaría ahí como en representación de los otros muchos técnicos que había en la oficina de Sevilla. Hemos estado más de 20 personas en ocasiones, ahora mismo estarán también cerca, por aquí tenemos al nuevo jefe de la oficina de proyectos, a Fernando, y que siempre han tenido a la Sierra de Estepa como uno de los acuíferos estrellas en los que más investigación se hacía. Bien. En el 69, que es cuando se hacen los primeros estudios hidrogeológicos, que lo hace la FAO para buscar agua subterránea para regadío, para salir un poco de la pobreza que tenía España en aquellos años, pues ya se hizo la primera delimitación de los acuíferos de la Sierra de Estepa, en el año 69. En el 72 se hace el mapa hidrogeológico nacional y ahí ya se incorporan. En el 76 se hace el primer estudio hidrogeológico de detalle del acuífero y a partir del 76 todos los meses venían 2 compañeros o 3 compañeros y medían el caudal de los manantiales y medían la altura de los pozos y se ha estado haciendo hasta hace prácticamente unos pocos años. Se han hecho trabajos para la Confederación Hidrográfica, para la Junta de Andalucía y yo entré en el INME en el año 2000 y hicimos un trabajo con un presupuesto bastante importante del 2000 al 2005, donde se actualizó el conocimiento hidrogeológico y donde se incorporaron nuevos datos en las zonas que faltaba algún tipo de información. Eso dio lugar, a mí me permitió luego poder hacer mi tesina y hacer mi tesis doctoral finalmente en el 2008. Cuando me hice investigador, pues a los investigadores nos pagan por publicaciones. Tenemos que publicar mucho en las revistas de impacto porque si no, no nos sube la productividad. Y entonces, pues yo empecé a publicar de donde tenía información que era de la Sierra de Estepa. Y, pues bueno, tenemos muchísimos, tenemos pues, del orden de 8 o 9 artículos en revistas de impacto internacionales, de las que son más importantes en el campo del agua, publicados con temas de investigación aplicados en los acuíferos de la Sierra de Estepa. Se siguen todavía haciendo algunas publicaciones con la información que se generó entonces y a mí me llama mucho la atención porque en el 2018 se invitó aquí a dar una charla a un hidrogeólogo de la Confederación, creo que trabaja en el Segura, a hablar de la hidrogeología de la Sierra de Estepa y dijo que había poca información, que no se conocían bien los acuíferos. Yo creo que le dedicó poco tiempo porque si uno pone en internet agua subterránea, Sierra de Estepa, en español o en inglés, le salen un chorro de artículos que se puede pegar un mes para leérselos todos, ¿no? Entonces, dicen eso de que nadie es profeta en su tierra. No sé por qué recurrieron a esa persona, teniendo un hidrogeólogo insigne como hay aquí en la comarca, que es Miguel Martín Machuca, y que le han puesto una calle en Barbate por hacer un pozo y aquí ha hecho 20 o 30 y no le han puesto, no le han invitado ni a dar la charla, ¿no? Bueno, pues dicho eso, vamos a explicarles a los que fueran a esa conferencia y salieran de allí diciendo no tenemos ni idea de lo que pasa aquí, pues les vamos a explicar un poco qué sabemos. Bien, lo primero es que el INME es el organismo que se encarga de hacer los mapas geológicos en toda España y tenemos cartografía a distintos detalles sabiendo qué tipo de roca y qué deformación, qué buzamiento, qué estructura tiene en todo el territorio español. Entonces, en la Sierra de Estepa, esto que ven ustedes en azul son calizas y dolomías del Jurásico, de la época de los dinosaurios,
y por encima lo que tienen alrededor de la sierra, en verdes más claros, son las margas, esos materiales más blandos donde se cultiva fundamentalmente el olivar, ¿no? Tenemos casi 400 metros de caliza y dolomía de espesor, y ese sería el mapa de cómo afloran las rocas en superficie. Eso es, cuando vamos a hacer un estudio hidrogeológico, lo primero que hay que hacer es ese mapa geológico. Pero luego utilizamos técnicas geofísicas para saber cuál es la geometría, porque no sabemos qué forma tiene la bañera por debajo. Entonces, para saber la geometría del acuífero, lo que hacemos es que aplicamos distintas técnicas geofísicas. A lo mejor han visto alguna vez por el campo a 3 o 4 que están allí estirando un cable y que van dándole a una máquina, pues eso son técnicas geofísicas, como también la sísmica de reflexión que se utiliza para el petróleo. Nosotros hemos utilizado geofísica eléctrica y electromagnética, y ya en el año 80 y tantos, se habían hecho 86 sondeos eléctricos verticales y 40, que eso pues cuesta un dinero hacerlo. Como he puesto ahí, entre 40 y 60.000 euros se hicieron esas campañas para conocer cómo era la geometría de los acuíferos, fundamentalmente en la zona que había entre la sierra, ¿vale? Se hicieron también otras técnicas como la gravimetría, y luego también lo que hicimos fue un mapa. En ese mapa todos los puntitos que ven ahí son los pozos, todos los manantiales que hay en la comarca. Ese está actualizado para el año 2006 y en ese momento teníamos 126 puntos de agua, y lo interesante es que en 26 de esos pozos que se hicieron estuvo presente algún geólogo, algún ingeniero técnico que comprobó la columna, o sea que sabemos en profundidad qué materiales hay, porque se va viendo el material que sale y entonces uno sabe hasta dónde llegan las calizas. En unos sitios están más profundos que en otros, y se tomaron ese tipo de datos. Pero además nosotros hicimos otros 5 sondeos de investigación, cada uno pues costó en su día, en el 2000 y pico, 30.000 euros para hacer ese tipo de perforaciones, y luego hicimos un pozo de preexplotación cerca del campo de tiro de Gilena, que para hacer una buena prueba de bombeo, que le sacamos un caudal de 100 litros por segundo durante unos cuantos días para ver cuáles eran las propiedades hidráulicas en el entorno de la sierra, ¿no? Y ese pozo, pues a día de hoy puede costar 200, 250.000 euros, se llevó buena parte del presupuesto del proyecto y está muerto de risa. Luego me gustaría a mí explicarme por qué ese pozo no está en funcionamiento. Bien, entonces aquí están esos pozos de investigación minera, en los que además metemos unos equipos de geofísica que nos permiten pues saber dónde hay una fractura, qué apertura tiene, si la roca está alterada, si no está alterada, qué tipo de porosidad, todo ese tipo de registros que se utilizan en la investigación del petróleo. Lo hicimos en esos sondeos de investigación, también se hizo en ese sondeo, el de los pastores, que es el que comentaba antes. Se hicieron distintas pruebas, hicimos otro sondeo en la subida que hay a lo alto del cerro de Becerrero, otro sondeo de investigación, y otro más en la Algaidilla, cerca de la Algaidilla, porque allí no teníamos ningún pozo para medir el nivel del agua en el acuífero de la Sierra de Pleité, pues se completó y se hizo también esa perforación. Entonces, como esos sondeos que hicimos nuevos atravesaron todas las calizas y llegaron al fondo impermeable, llegaron al fondo de la bañera, que son las arcillas estas con yeso, las arcillas rojas que hay por toda la comarca de Antequera, que son muy malas para la agricultura, ¿no?, porque tienen muchas sales, pues es la base del acuífero. Cuando llegamos ahí, nos pusimos con unos equipos de geofísica para comprobar si esos equipos demostraban bien hasta dónde llegaban las calizas. Y entonces, como vimos que funcionaban bien, hicimos otra campaña más de sondeos electromagnéticos para conocer mejor la estructura de los acuíferos. Y nos gastamos otra pasta en hacer esas campañas de geofísica. Entonces, con la cartografía geológica, el mapa que se va haciendo de superficie que van haciendo los geólogos en el campo, con los sondeos de perforación, sabiendo la columna que hay, y con la geofísica, nosotros podemos saber qué límites tienen los acuíferos, ¿vale? Podemos saber cuántas bañeras tenemos en la comarca, ¿vale? Y tenemos 5 acuíferos. El más grande, con esos límites que ven ustedes aquí con una línea discontinua, que estoy marcando, ¿se ve el puntero?, pues el acuífero de la Sierra de Becerrero, que pilla el Becerrero y también pilla el Cerro de la Cruz, que sería este de aquí. Luego tenemos otro acuífero, que es el de la Sierra de Pleité, que los datos geológicos nos decían que era independiente, el de Águila Quinchón, el del Hacho de Lora y el de Mingo. Esos son los acuíferos que tenemos. Y esas líneas discontinuas son los límites que hemos sacado con ese trabajo previo de geofísica, sondeo y cartografía.
y cada uno tiene unas dimensiones, ¿vale? La bañera del Becerrero tiene 5 kilómetros 6 de ancho por otros 5 o 6, ¿vale? Imaginaros, pues ahí cuánta agua puede caber sabiendo que tiene 400 metros y que el 3% de esa roca tiene poros que permiten almacenar el agua. Bueno, ¿cómo funcionaban estos acuíferos antes de que empezáramos a hacer pozos y a sacar agua? Pues, como hemos explicado antes, el acuífero estaba con sus reservas hasta arriba y lo que rebosaba por los manantiales. Los principales, esto sería un esquema más hidrogeológico también de Matías, en el que vemos qué es lo que ocurre cuando llueve, el nivel piezométrico sube en el acuífero y entonces se activan los manantiales. Hay incluso, si lo ven aquí, no sé si se ve bien, este manantialito pequeñito de aquí arriba, que eso ha pasado, yo no lo he visto nunca en el Ojo de Gilena, en la Fuente de Santiago sí, que es que cuando sale muchísima agua, porque había una precipitación importante, hay unos manantiales que salen más altos. Eso se llaman manantiales de trosplen y se activan. Entonces, el agua que sale al principio es la que va funcionando por esos conductos cársticos de disolución, que es como una serie de tuberías. El agua se infiltra rápido y hay una primera cantidad de agua que sale después de la lluvia. Pero luego, cuando ya ha salido toda esa cantidad de agua, el caudal va descendiendo y lo que va saliendo es el agua de los poros, que sale más lentamente. Y eso hace que los manantiales aguanten caudal durante más tiempo, ¿vale? Entonces, el grado de conexión entre los poros y las fracturas hace que la caliza vaya soltando agua poco a poco y que los manantiales aguanten más tiempo. Y si hay mucho desarrollo de este tipo de conductos, el agua entra muy rápido y el manantial tiene variaciones importantes, ¿vale? Bueno, pues ¿cuáles eran los manantiales más importantes de la Sierra de Becerrero? Pues estaba el Ojo de Pedrera, que era el que más caudal soltaba. Lo que pasa es que en los años 80 o 70 tiene como un rebosadero en un pozo grande que hay ahí y sale parte del agua. Ya el Ojo pues casi no sale nunca. Estaba el Ojo de Gilena y estaba la Fuente de Santiago. Esos son los tres principales manantiales que descargaban todos los recursos de esa bañera, de ese acuífero que hemos dicho que es el acuífero del Becerrero. Hay un manantial ahí un poco raro, que es el de la Fuente Roya, porque está a 538 metros de altura, cuando los otros están a 466, 467 metros. Eso hicimos un folleto, no sé si lo conocen, un folleto divulgativo que hicimos para la Diputación de Sevilla, en el que explicábamos que el manantial de Fuente Roya es un bloque de caliza que tuvo un deslizamiento y que cayó encima de las margas y que da lugar a un pequeñito manantial, como sería como una bañerita pequeña de un bloque que se cayó en ese límite de la sierra. Pero el Ojo de Gilena, la Fuente de Santiago y el Ojo de Pedrera eran los manantiales principales y todos están a la misma altura, ¿vale? Están a 466, 467 metros. Esas son fotos que nos han pasado a través de Ramón, de aquí del Ayuntamiento, que la ha conseguido del Ayuntamiento de Estepa y a la que le quiero dar las gracias. Y luego teníamos otros manantiales, como por ejemplo el de la Fuente de Lora, que es este de aquí, que estaba asociado a la descarga que había en la Fuente de Santiago. La Fuente de Santiago descargaba a ese arroyo, al arroyo de la Fuente de Santiago, y entonces el nivel piezométrico subía en ese aluvial y luego salía en Lora. Otros manantiales están ya asociados a otro tipo de rocas, como las calcarenitas, como el manantial que hay en la Alamedilla, o otro tipo de manantiales más pequeños que hay ahí, en la sierra. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a explotar los acuíferos? Por lo que le he explicado antes. Cuando uno explota el acuífero, el nivel siempre baja algo, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Que al bajar el nivel, si la explotación es importante, los manantiales dejan de funcionar. Cuando llueve mucho, sube otra vez y se activan los manantiales, que es lo que está ocurriendo aquí ahora, ¿vale? Pero si sacan mucha agua, aunque llueva, luego no se recuperan, ¿vale? Entonces, eso nos da una idea del grado de explotación que tienen los acuíferos. En los años 70 se empezaron a medir los manantiales, como digo, venían dos compañeros una vez al mes y medían los manantiales, y entonces el caudal el manantial del Ojo de Gilena, el de la Fuente de Santiago, estaban funcionando todo el año. Tenían un pico después de las lluvias y luego se iba bajando el caudal hasta que llegaba al final del verano, luego subía otra vez, iban funcionando con ese sistema. Pero si ven aquí no sé si se ve bien en la pantalla, pero estamos en el 70, en el 80, cuando empieza la sequía de los 80 y llega la de los 90, los manantiales dejan de funcionar y solo se han activado en años en los que ha habido lluvias muy importantes, ¿vale? Esa es la situación que tenemos ahora. Cuando yo estaba trabajando aquí, sí pillé un año o dos en el que salió el manantial del Ojo de Gilena y el de la Fuente de Santiago,
y ahí teníamos justo a la salida del Ojo de Gilena, teníamos un aforador para medir el caudal. Bueno, y además de venir a medir los caudales, también lo que hacíamos era medir los niveles de los pozos. Entonces se medían los niveles de los pozos y sabíamos cómo iba subiendo y bajando el nivel dentro de esas bañeras, no dentro de esos acuíferos. Entonces, fíjense, los pozos que están en rojo, que éramos los que veníamos una vez al mes, todos esos pozos que están en rojo, si lo representamos con respecto al tiempo, vamos apuntando tal fecha, el nivel, lo ponemos a la altura a la que está, vemos que hay una serie de niveles que están más altos y que evolucionan todos de forma paralela, ¿no? Esos son todos los pozos que están pinchando el acuífero de la Sierra de Becerrero, o sea, es una misma bañera. Y eso es importante. Si ustedes tienen un pozo y hay otro que hace, si yo tengo un pozo al lado de la Fuente de Santiago y hay otro que hace un pozo en Pedrera, dices tú, ese agua no me la están quitando a mí, ese agua viene de la misma bañera, está en el mismo sistema. Entonces muchas veces se ve que la gente está haciendo un pozo al lado y dice, a mí eso no me importa. Pues sí, ese agua está saliendo de tu acuífero. Bien, esa es la oscilación que tenían los niveles desde el 76 hasta el 2006, que es cuando yo hice la tesis y donde trabajé más. Aquí tenemos también los volúmenes bombeados en total y vemos que aquí en el 90, en la sequía de los 90 se dejó de medir porque se ve que no había presupuesto. Cuando hubo problemas, pues ya nos llamaron otra vez para empezar a medir. Y lo que se ve es que los niveles bajaron de 20 a 25 metros. En la sequía del 95, que fue más intensa que esta, mucho más intensa que esta, llovió mucho menos, los niveles bajaron 25 metros en la Sierra de Becerrero. Y luego ya, cuando empezó a llover, subieron otra vez y se recuperaron. Y aquí he marcado los pozos que están en los otros acuíferos, Pleité, Águila, El Hacho y Mingo, y ahí los niveles están a otra cota. Si estuvieran en el mismo acuífero estarían a la misma altura. Y luego fíjense que cada uno lleva su ritmo. ¿Por qué? Porque son acuíferos independientes y entonces el nivel va funcionando. Y lo que sí se ve bien es que este de aquí naranja, que es el que va bajando, es el acuífero de Águila, que incluso cuando ha vuelto a llover no se ha recuperado. ¿Por qué? Porque la explotación que se le está haciendo es muy importante. ¿Vale? Aquí ven esas tendencias de los distintos acuíferos. Aquí tenemos el de Pleité en azul, el naranja el del Hacho, en rojo en naranja el de Águila, en rojo el del Hacho y aquí el de Mingo. Bueno, sabemos que tenemos unas bañeras con unas dimensiones, sabemos los límites de esos acuíferos, sabemos cómo va subiendo y cómo va bajando el nivel. Y ahora vamos a ver, lo que hicimos es calcular cuánta agua entra cada año al acuífero. Aquí solo entra el agua por infiltración, ¿vale? Porque está rodeada de material impermeable y el único agua que entra en la sierra es el agua de infiltración. Algunos abuelos me decían, no, el agua viene de Sierra Nevada. No, el agua viene de lo que le llueve encima, eso es lo que hay. Y cuando no llueve, bajan los niveles, si sacamos agua. Entonces, hay que ver bien, hay que hacer una serie de mapas geomorfológicos, de mapas geológicos específicos para saber por dónde se infiltra el agua y cómo se infiltra. Y la suerte de la Sierra de Becerrero, esto es un mapa de pendientes. En rojo tenemos donde hay más pendiente en el terreno y los colores verdes son más claros. Y vemos que la parte de arriba de la Sierra de Becerrero y también en la Sierra de Águila, Guinchón, hay zonas verdes ahí que son zonas llanas. Entonces, eso favorece mucho más la infiltración. Y es una suerte, porque en la parte de arriba, que es donde más llueve, tenemos una buena superficie de recarga y eso hace que los acuíferos se recarguen muy bien. Tenemos este tipo de afloramiento que en hidrogeología kárstica le denominamos lapiaces y ahí todo el agua que llega acaba infiltrándose. Y eso es muy importante. Entonces, aplicamos distintas metodologías que son difíciles pero algunas están basadas en que cuando hay una subida de nivel, tú puedes calcular cuánto agua ha entrado por esa subida de nivel. También analizando la composición en cloruro que hay en el agua de lluvia y la composición del agua del manantial, puedes saber cuánta agua se ha evaporado. Hay distintos métodos que tuvimos que aplicar aquí de forma novedosa, porque esto era la investigación de un acuífero en el que ya sus manantiales no estaban funcionando y no se había hecho nunca, y calculamos eso, lo que entraba en cada acuífero con distintas metodologías. Entonces, en la Sierra de Becerrero entran 5,6 hectómetros cúbicos al año, que eso es lo mismo que un caudal continuo de 185 litros por segundo. Ese es el salario, eso es lo que cobra la Sierra de Estepa, eso es lo que entra en la cuenta cada mes, ¿vale? Si sacamos más, pues el nivel baja. ¿Okay?
Si sacamos menos, pues el nivel sube. En Águila Quinchón, bueno, eso es un poco, si me está escuchando algún hidrogeólogo, también tiene una inercia, no es tan rápido, ¿no? Pero básicamente, a nivel de balance, quiero que lo entendamos así, ¿no? En la Sierra de Águila Quinchón ya se calculó en 1973, no sé quién hizo el estudio, y dijo, en la recarga media de un hectómetro cúbico no se puede sacar más agua de eso porque si no los niveles van a descender. 33 litros por segundo son un hectómetro cúbico. Si sacan más, pues ya sabes lo que hay. Es lo mismo que si te gastas más de lo que cobras. En Playtech hay una cantidad, en el Hacho de Lora y otra en Mingo, ¿no? Va en función también de la superficie de roca permeable que aflora en el terreno. Esas metodologías las publicamos en revistas internacionales y se utilizan ahora muchísimo en otros países como referencia para aplicar esos métodos y saber la recarga que hay en un acuífero kárstico. O sea que hay gente trabajando en China o en Estados Unidos que están aplicando los métodos que nosotros utilizamos aquí. ¿Cuál es el balance hídrico? ¿Cuánto entra y cuánto sale en cada acuífero? En 2006, que fue cuando hicimos nosotros el estudio, porque desde entonces no hemos vuelto a estudiar en detalle la sierra, pues en Becerrero entran 5,6, salen 4 y pico y sobra 1,1. Eso en el año 2006. Por eso de vez en cuando los manantiales se activaban. En el resto de acuíferos se saca más de lo que entra. En el de Águila Quinchón es donde más desproporción hay, ¿vale? El que se utiliza para abastecimiento de Casariche, el del Puntal, ese es el que más explotación soporta, casi el doble de lo que le entra, de forma continuada desde el año 95. Y nosotros vamos avisando, oye, que estáis sacando mucha agua, que tendréis que pasar parte del bombeo a la Sierra de Becerrero para equilibrarlo, y no nos hacen caso. Bueno, entonces ese sería el balance entre lo que entra en nuestra cuenta corriente, entre el agua que entra en cada acuífero y lo que sale. O sea que lo sabemos, ¿vale? Y lo hemos hecho con 5 o 6 métodos. ¿Cuánta agua hay almacenada? ¿Cuántas reservas de agua tenemos por debajo de la cota de rebose de los manantiales? Pues para eso tuvimos que hacer otra nueva investigación, revisar la cartografía geológica. Tenemos un equipo, como el Instituto Geológico, un organismo de investigación de geología a toda España, pues tenemos a muy buenos geólogos de cartografía, muchos de ellos están trabajando ahora aquí en la oficina de Sevilla, y revisaron esa cartografía geológica, hicieron unos nuevos mapas, y para calcular el volumen de agua que hay almacenado utilizamos unas técnicas de investigación que está utilizando el Instituto Geológico ahora para hacer almacenamiento de CO2. No sé si han oído que se quiere almacenar el CO2 en almacenamiento profundo. Ahora estamos haciendo también proyectos de investigación para almacenar el hidrógeno que se genere en un futuro. Se van buscando esas estructuras en profundidad. Y cuando se saca petróleo de las calizas, que las calizas también son unos yacimientos buenos donde se alberga petróleo, pues se utilizan unas técnicas de investigación que nosotros las utilizamos aquí para saber cuánta agua hay almacenada en los acuíferos de la Sierra de Estepa. Y toda esa información que se va generando se mete en un software, en unos modelos geológicos. Aquí tendríamos la superficie del terreno, se carga la cartografía geológica, se cargan los sondeos en los que sabemos la columna litológica, se carga la geofísica que hemos hecho en cada sitio y luego se meten también la inclinación de las principales fracturas que hay en el terreno, que hay que ir midiéndolas en campo, y con eso se sabe cuál es la forma de la bañera, porque la bañera no es como la que he puesto ahí, el acuífero es irregular y entonces hay que saber la forma del acuífero en profundidad. Esa sería la forma del acuífero en profundidad. Hay unos altos que coinciden más o menos con el alto del Becerrero porque el acuífero está plegado y ahí el sustrato, esa roca con arcilla, está más levantada y está más cerca de la superficie porque esto es una combinación de pliegues y entonces hay zonas donde el sustrato está más alto. Pues eso se ve gracias a este modelo. Ese sería el techo del acuífero y si le ponemos el nivel piezométrico, si le ponemos dónde está la lámina de agua, que es eso que está en azul, ven ahí hay unas zonas que son como unas islas que emergen. Eso está en la parte alta del Becerrero, de forma que si nosotros perforamos ahí no vamos a pillar agua, porque vamos a pasar directamente al fondo de la bañera, ¿no? Que sería eso que está en amarillo, ¿vale? Ahora, para el sondeo de la cruz que se ha hecho, pues estuvimos mirando de nuevo el modelo para ver en qué posición se hacía el sondeo, porque gracias a este trabajo que se hizo en su día. Y con la forma del terreno podemos saber por dónde van más o menos los conductos cársticos que acaban desembocando en el Ojo de Pedrera, en el Ojo de Gilena y en la Fuente de Santiago, que es lo que tienen ahí en la imagen. O sea que sabemos más o menos con esa estructura, luego eso se comprueba haciendo un balance de agua y más o menos por ahí van esos conductos cársticos y esa zona de descarga. Pero
Como también hemos analizado la porosidad de la roca, porque analizamos 70 y tantas muestras a distintas profundidades, también tomamos muestras de la cantera para ver qué porosidad tenían, pues sabiendo el volumen de roca que está mojado, que tiene agua, pues, y sabiendo la porosidad, podemos saber el volumen de agua que hay almacenado en profundidad. Y para cada altura del nivel podemos saber cuánta agua hay almacenada. Eso hay muy pocos acuíferos en Andalucía donde se haya hecho. Y aquí en la sierra está. O sea que si a mí me dicen los niveles de la fuente de Santiago están a 50, yo me vengo aquí y te puedo decir, pues debajo tienes 200 o 300 hectómetros cúbicos de agua. Y entonces, eso está calculado. El volumen de agua que hay en la bañera lo tenemos calculado. Y entonces, la sierra de Becerrero son 397 hectómetros cúbicos. Se sacan, ahora mismo se tienen que estar sacando del orden de 6 o 7 hectómetros cúbicos al año, y hay 397, ¿vale? O sea que hay agua ahí para aburrirse. El problema es que cuando se bajan los niveles el agua se saliniza. Ahora hablaremos de esto, pero agua hay muchísima. En Águila Quichón también hay un volumen importante de agua, y en Pleité, en el Hacho de Lora y en Mingo son acuíferos que tienen muy poca espesor saturado y tienen muy poca reserva de agua, ¿no? Bien. Bueno, pues para hacernos una idea, 397 hectómetros cúbicos, no tenemos una idea, ¿no? Pues es el embalse de Rules, que está bajando desde Granada a la playa, y ahí hay 114 hectómetros cúbicos, ¿vale? Ese embalse costó hacerlo hace ya unos años 230 millones de euros, tiene una vida útil de 50 años y un mantenimiento seguro que por encima de los 600.000 euros al año, ¿vale? El acuífero de la Sierra de Becerrero seguro que dura más de 50 años y es gratis, y no le destinamos nada de dinero, porque como se ve que como está ahí de forma natural, pues no sabemos apreciar el valor que tiene. Eso simplemente por dar una idea. Bueno, vamos a ir pasando a cuál es la calidad del agua y si se modifica la calidad del agua cuando explotamos. Pues eso también lo hemos investigado. Cada vez que venían mis compañeros, tomaban una muestra de agua en la fuente de Pedrera, otra en la fuente de Santiago, y se la llevaban al laboratorio y la analizaban. Y entonces hay distintos tipos de agua. El agua de Becerrero es la que tiene menos salinidad, más calidad. El agua del acuífero del Puntal y el agua de Pleité tiene menos calidad, es un poco más salina, pero tiene más o menos la misma calidad entre ellos. Y luego la del Hacho de Lora y la de Mingo está muy salada, ¿no? Por eso está ahí el pueblo que se llama La Salada, ¿no? Al norte de Mingo. Entonces, el acuífero de la Sierra de Becerrero tiene conductividades de 400-500 microsiemens, el del Puntal ya tenemos casi 900, en la Gaidilla, en Pleité, 1200, y luego los otros ya están con una salinidad muy elevada que nos interesa para abastecimiento, ¿no? Bueno, aquí lo que se ha representado, estos gráficos, que los voy a intentar, lo que ocurre, aquí abajo lo que tengo representado es cómo evoluciona el nivel en los pozos, ¿no? Cuando sube el nivel en los pozos, cuando llueve mucho, sube el nivel, y donde sale este simbolito es que se activa el manantial. Este es el caso de la fuente de Santiago. Entonces, estas son las lluvias, estas barras que hay aquí, llueve mucho, sube el nivel, se activa el manantial. Luego deja de llover, va bajando el nivel. Entonces, ese periodo de ahí, que fue el que estudiamos con más detalle, entre el 2000 y el 2006, es el que tenemos aquí ampliado. Y lo que vemos es que cuando baja el nivel piezométrico, no lo ven que aquí está bajando el nivel porque hay un periodo seco, prácticamente no llueve, la salinidad sube, aumenta la salinidad. Básicamente porque aumenta la concentración de cloro y de sodio. En el Ojo de Gilena, en el pozo que hay al lado del Ojo de Gilena, ocurre exactamente lo mismo. Cuando baja el nivel piezométrico, lo ven aquí que va bajando, aquí estaba el manantial activo, se secó, empezó a bajar el nivel piezométrico, y lo que ocurre es que sube otra vez la conductividad, sube la salinidad, y sube y lo que ocurre es lo siguiente, y es que en los bordes de esos, donde salen los manantiales, es porque en el borde tenemos una roca que es impermeable. Se choca una roca permeable con una impermeable y rebosa el agua por ahí. Ese impermeable son arcillas, con yeso y con sales. Cuando bajamos el nivel, esas arcillas no son totalmente impermeables y meten un poquito de agua muy salada. Hay pozos, eran pedreras, que sacan agua de salmuera para utilizarla para la aceituna, directamente del Trías, ¿no? Y entonces, ese agua es tan salada que con una proporción de un 3% hace que tu agua sea inútil. El pozo del Ojo de Gilena
el pozo del Ojo de Pedrera están cerca de ese contacto y por eso cuando bajan los niveles entran sales. Y por eso nosotros en su día recomendamos que la explotación se alejara y se metiera más hacia el interior para que cuando bajaran los niveles no hiciera ese efecto llamada de la salinidad. Bueno, pasa lo mismo en el sondeo del Puntal. Lo que ocurre aquí es que el nivel va bajando desde el 90 y tanto, va bajando de forma continuada porque tiene una sobreexplotación muy importante y las concentraciones pues también efectivamente suben. Y pasa lo mismo en el Ojo del Pedrera. En el Ojo de Pedrera, en el pozo antiguo, en el que está más ya entrando al pueblo, ese está más cerca del contacto con el impermeable y la salinidad sube más. Por eso nosotros recomendamos investigar en su día por la zona de Matagallá y por toda esa zona para alejarnos de ese contacto. Bien, pasa lo mismo en Migmo, pasa lo mismo en el Hacho de Lora. Hicimos un artículo también en una revista muy importante y demostramos que la explotación influye en la salinidad del agua en este tipo de acuíferos y también demostramos que los acuíferos que tenían más reservas, los que tienen más dinero en la cuenta corriente, respondían mejor, había menos cambios en la salinidad que los que tenían menos reservas. Bueno, y es un artículo que también se cita mucho. ¿Qué se ha hecho bien? Bueno, pues hemos hecho cosas bien, entre todos. Hay un buen conocimiento hidrogeológico de la sierra, se conoce la geometría de los acuíferos, se conoce también la capacidad de almacenamiento y cuánto agua entra, sabemos cuánto cobramos y cuánto tenemos en la cuenta. Eso no se sabe en la mayoría de acuíferos de Andalucía. Y aquí sí se sabe, en todo. Y disponemos de pozos suficientes para sacar el agua, ¿vale? El pozo que hicimos nosotros, que está muerto de risa allí en Los Pastores, ese pozo lo aforamos, utilizamos la técnica que había más moderna en aquel momento. Con esta técnica fue con la que se sacó a los mineros de Chile, aquellos que rescataron de la mina, fue con un equipo de estos de perforación que ya no lo hay en España. Pues con ese pozo, esos son 700 milímetros de diámetro, ¿vale? O sea que un pozo que se iba perforando con una máquina especial que vino para hacer ese pozo. Y ahí está el pozo, le hicimos una prueba de bombeo, le sacamos 80 y tantos litros por segundo, porque no trajimos una máquina más grande, se le podía haber sacado más agua, y el pozo, cuando dejamos de bombear, se recuperó. O sea que es un buen pozo. Con 100 litros por segundo se puede abastecer, si se le dan 200, 250 litros por habitante y día, que es lo que se le tiene que dar, se pueden abastecer de 25 a 30.000 personas. O sea que solo con un pozo, si gastáramos lo que tenemos que gastar, habría suficiente. Pero no interesa concentrar la explotación solo en un punto. Es bueno redistribuirla por el tema de los problemas de la salinidad, ¿vale? Entonces, tenemos pozos suficientes. Hay pozos que están funcionando. Ahora me decía el alcalde de Pedrera que tiene algunos problemas con algunos pozos porque los pozos, con el paso del tiempo, el agua cuando entra tiene mucha cal, precipita, va cerrando la altura y hay que hacerle un mantenimiento, un tratamiento y a veces hay que cambiar el pozo y cambiarse de sitio y hacer otro. Y eso es así. Los pozos no son eternos. Vale. Sabemos también qué grado de explotación, sabemos cuánto agua se puede sacar de cada acuífero. Eso tampoco se sabe en muchos acuíferos. Sabemos que cuando bajan los niveles sube la salinidad. Si no lo hubiéramos medido no lo sabemos. O sea, sabemos que también hay un posible problema. Y existe ya una red de control piezométrico con un montón de pozos, que son los que medían mis compañeros desde los años 70, que se pueden seguir midiendo y que están ahí, que lo único que hay que hacer es venir y medir, ¿no? ¿Vale? Y tenemos conocimiento suficiente para saber dónde podemos infiltrar el agua para que se retenga mejor y para que el acuífero se recupere, gracias a todo ese trabajo que se ha hecho previamente. ¿Cómo están los acuíferos actualmente? Pues esta es una gráfica que hemos hecho actualizada, aunque hay datos del último año no hay mucho, y entonces, primero no sabemos cómo está la calidad, porque como no nos han llamado para seguir investigando, nosotros cobramos por hacer ese tipo de trabajo. Si no tenemos un convenio, no tenemos un proyecto, pues no podemos procesar esa información, no podemos hacer los análisis. Pues hace 10 o 12 años se dejó de investigar y no sabemos muy bien cómo están esos sistemas. Entonces, no sabemos cómo está la calidad del agua actualmente. Pero, y luego, lo que hace la Confederación es que mide un pozo o dos por acuífero, porque él quiere tener una idea de cómo está el nivel. Pero si nosotros queremos hacer modelos matemáticos, que son lo que se hace cuando se tiene bastante información, es que se utilizan unos programas informáticos en los que tú puedes simular qué va a pasar si cambia un pozo de sitio, si aumenta la explotación
o si deja de llover 5 años, tú con ese modelo matemático puedes saber lo que va a pasar y puedes actuar y tomar decisiones en base a esos modelos. Para eso tienes que medir en más sitios, y eso era lo que hacíamos antes, y eso se ha dejado de hacer desde hace 10 años. Me parece que con el nuevo convenio con la Diputación se va a empezar a hacer desde la oficina de Sevilla. Bueno, ¿cómo están los niveles? Pues ahora mismo están más bajos que nunca. Están más bajos que la sequía del 95, ¿vale? Estamos explorando una zona nueva. En Becerrero han bajado de 35 a 40 metros los niveles, cuando en la sequía del 95, que fue más intensa que ahora, bajaron de 25 a 30 metros, ¿vale? Eso en el de Becerrero. Y ahora se ve que bajan de forma más rápida que antes. ¿Por qué? Porque hay más explotación. Yo no sé si es que se saca más de los ayuntamientos o que hay más pozos ilegales, no lo sabemos. Yo puedo dar lo que sé hasta el año 2006, que fue cuando estuvimos trabajando aquí. En el otro acuífero, que en el de Águila Quinchón, los niveles han bajado 75 metros. 75 metros. Y están bajando desde el año 96. Llegaron aquí abajo. Pero lo sorprendente, yo me quedé un poco alucinado cuando vi los datos el otro día, es la buena recuperación que tuvo el acuífero, esa subida que tienen aquí en estos años en los que llovió bastante. O sea que el acuífero tiene una buena capacidad de recuperación. Pero de nuevo, cuando dejó de llover, otra vez ha bajado con una pendiente muy importante, mucho más que como lo hacía antes. ¿Por qué? Porque se está sacando más agua. Se está sacando más agua, entonces el nivel baja más rápido. Entonces esa es la situación que tenemos. ¿Qué hemos hecho mal? Pues estábamos investigando el acuífero desde hace casi 50 años y ahora dejamos en los últimos años de medir. ¿Por qué? Porque viene el agua del Plan Écija, ya nos olvidamos del acuífero. Si esto es una garantía que tenéis vosotros aquí, que no la tienen en otros sitios, nos olvidamos. Yo creo que es un error. Se ha dejado de controlar el acuífero con la intensidad que se tenía que controlar y luego un fallo nuestro ha sido que no hemos hecho esto más, no hemos transferido el conocimiento a la sociedad. Porque es una labor que antes no se hacía. Antes solo se le daba la información al político o al de la consejería que te pagaba el proyecto y luego el de la consejería se cambiaba de consejería y el informe, que había costado a lo mejor 1 millón de euros, se quedaba en un despacho, ¿no? Entonces, si uno transfiere ese conocimiento, esa información, se sabe que existe y por lo menos va y se busca, ¿no? Y nosotros, eso es culpa nuestra, no lo hemos sabido hacer. Entonces, claro, el que no conoce, pues no valora. Si tú no conoces cómo funciona el acuífero, tampoco, pues si estás haciendo un pozo allí y tú te crees que no funciona, pues el que no conoce no valora lo que tiene, ¿no? Y si no hay transferencia de ese conocimiento, pues tampoco puede haber participación de los usuarios o la participación no puede ser correcta, ¿no? No se hace lo que es gobernanza del agua. Los consumos que se barajan por ahí siguen siendo excesivos. No se pueden gastar 600 litros por habitante y día en un pueblo. Si están gastando... Se están gastando 100 y pico en Sevilla, ciudad. No se pueden gastar 600 litros por segundo. El agua de las depuradoras, ese agua se le puede dar a los regantes. A un olivo le da igual tomarse el agua de una depuradora si está convenientemente tratada, ¿no? Pero, ¿por qué tiene que estar sacando a lo mejor un agricultor un agua del acuífero si se le puede dar? Hombre, tiene su derecho y tiene su pozo, ahí no podemos hacer nada. Pero tú le puedes decir, oye, mira, yo te doy el agua de la depuradora y el agua que estamos sacando, como hay poca, la dedicamos al abastecimiento. Yo creo que no tiene que haber ningún problema por parte del agricultor. Y eso se planteó hace ya, pues en el 2000 y pico, ¿no? Y luego también nos gastamos un pastón en hacer investigación, en hacer estudios científicos y luego hacemos una serie de recomendaciones y no hacen caso. Pues es una cosa que también creo que se ha hecho mal. En la Sierra de Humilladero, que es de donde se abastece Humilladero y Fuente de Piedra, nosotros también hacemos un control desde los años 70 en todos los acuíferos que hay en el entorno de la laguna de Fuente de Piedra. Y en el 80 y tanto, en la sequía del 80, ya hicimos un aviso y dijimos, oye, que estáis sacando agua y están bajando los niveles. Bien, en el 95 incrementaron la explotación y fíjense cómo bajaban los niveles, ¿vale? Estaban en 450 y hace unos años estaban ya en 360 metros. Han bajado los niveles una barbaridad. Y al final lo que hacía el alcalde que había entonces, que no nos dejaba ya medir, para que no le diéramos más la lata, decía, el fontanero le decía, tú vete hoy por ahí que vienen los del instituto que no nos den la lata. ¿Qué pasó? Pues que el agua que estaba en 400, que es esto de aquí rojo, 400, 500 microsiemen, empezó a subir la salinidad y de repente llegó a 5.000 y ahora no se puede utilizar para nada, ¿vale?
Y entonces, si te estamos avisando, te lo estamos diciendo, claro, él decía, pues si yo bajo la bomba y el pozo sigue dando el mismo agua. Pero es que el problema es que sabemos que cuando bajan los niveles sube la conductividad y cuando te entre el agua salada ya sí que la has perdido. ¿Y ahora dónde acudes? La sierra de Archidona está sobreexplotada, la sierra de las Yeguas está sobreexplotada, la sierra, el acuífero del Torcal está sobreexplotado. ¿Dónde acude? Pues está trayendo el agua con Cuba. Bueno, aunque ahora hayan hecho un pozo y están resolviendo un poco la situación, un pozo que está en el acuífero Mioceno, que tienen que hacerle osmosis inversa y gastarse un dinero en depurar ese agua. ¿Qué deberíamos hacer? Pues reducir la explotación en Águila, bajarla, redistribuir esa explotación, como dijimos, pues el ojo de Gilena hay que cambiar, el pozo del ojo de Gilena hay que cambiarlo, subirlo más arriba, utilizar el pozo que hicimos. El ojo de Pedrera hay que cambiarlo también a otra posición, porque cuando bajan los niveles sube la salinidad. Dijimos de hacer un pozo en la Cruz, que es el pozo que ha hecho la Diputación y que se está ensanchando ahora para meterlo dentro del abastecimiento, y luego hacer una agrupación supramunicipal. Aquí no puede ir cada uno a lo suyo. Si el acuífero es el mismo, te estamos sacando todo el agua de un sitio, habría que agruparse todos los municipios y hacer un abastecimiento mancomunado y hacer una comunidad de usuarios y defender vosotros vuestros recursos y protestarle a la Confederación para que os ayude y os gestione bien el agua. Pero eso tiene que salir de vosotros. Si vosotros no decís nada, pues probablemente os hagan menos caso. Como me estén escuchando los de la Confederación, me van a regañar. Pero bueno. Y lo que sí es importante es que ahora van a tener una oportunidad muy buena de recuperar el acuífero cuando se termine de hacer la conexión con el plan ECIA, que cuando yo me fui de aquí en el 2007 o así, pues se relajó la cosa porque ya venía el agua y me parece que todavía no ha llegado, ya han pasado unos cuantos años. Bueno, eso de hacer recarga de acuíferos es la solución y sería muy interesante hacerlo aquí como experiencia piloto, porque va a haber agua, cuando llueva mucho y el embalse del Retortillo esté lleno, esa infraestructura que se va a hacer se puede utilizar para recargar el acuífero, para que cuando llegue una sequía pues podamos tirar de él, incluso podemos ayudar a algunos pueblos de alrededor, se puede dar agua y luego cuando otra vez venga y se llene el embalse, pues lo recuperamos. Eso es lo que habría que hacer en el futuro. Eso se hace en Madrid. Este es un pozo, no sé cuántos pozos tiene el canal de Isabel II, que es la empresa que abastece a la ciudad de Madrid, y tiene un montón de pozos de inyección de agua. Cuando los embalses están llenos, esos pozos inyectan agua. Estos pozos inyectan como mucho 30 litros o 40 litros por segundo. Los pozos que nosotros tenemos en la sierra pueden infiltrar uno solo 100 o 150 litros por segundo, ¿vale? O sea que estos pozos son mucho más permeables y entonces pueden ser más eficientes y nos puede costar mucho dinero y sería mucho más fácil recargar acuíferos. Incluso el pozo con una serie de modificaciones se puede utilizar para sacar agua y para inyectar en la época que corresponda. Y eso se llama almacenamiento subterráneo con recuperación y se hace en muchísimas ciudades y en muchísimos acuíferos para recuperar esos sistemas. Y ya para terminar, pues solo quería decirles que si ustedes quieren que su hijo y su hija puedan disponer de un agua de calidad en el futuro y que puedan tener los recursos que han permitido que todos estos pueblos salgan adelante, porque el agua es importante para el desarrollo de una población, pues tienen que empezar a mirar por los acuíferos. No podemos dejar que los de otros sitios se encarguen tú eres el principal responsable y tienes que exigir que tu acuífero se gestione bien. Tenemos el conocimiento hidrogeológico suficiente para, con un poquito de esfuerzo, poder recuperar los acuíferos de Becerrero y de Águila Quinchón mediante la recarga de acuíferos. Y lo que hay que hacer es lo que he dicho antes, hacer un uso conjunto de agua superficial y subterránea. Cuando haya mucha agua en los años buenos, esa agua la infiltramos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir, volvemos de nuevo a la bañera, lo que hay aquí. Esta sería la recarga natural, la que se produce por la infiltración del agua de lluvia, y esta es la que puede traer el plan ECIA. Entonces, si nosotros en el acuífero, en vez de entrar 6, entran 10, podemos incrementar los bombeos para abastecimiento, para regadío, y podemos incluso hacer que los manantiales funcionen y que los niños de hoy en día sepan que el agua viene a veces de los manantiales, que no viene solo del supermercado y del grifo, ¿no? Que el agua viene también de los manantiales. Si no hacemos eso, lo que ocurrirá es esto de aquí, y es que bajarán los niveles
y empezaremos a sacar agua salada y nos quedaremos tiritando. Y por eso le he puesto el título que le he puesto a esta charla, para asustarles un poquito, ¿no? Para que sepan que esto puede ocurrir y lo que hay que hacer es, ahora que tenemos la oportunidad, es recargar el acuífero y exigir que ese acuífero se recargue y no olvidarnos de él para que los demás hagan de él un uso indebido. Porque cuando no se controlan las cosas sabemos que al final acaban estropeándose. Y eso es todo. Gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Lo que yo no sé, hay que dejarle un micro a las personas. Yo te quería hacer una pregunta. Sí. Mira, aquí he proyectado un polígono eólico que lo quieren hacer en lo alto de la sierra. ¿Eso crees tú que afectaría al acuífero o no? Vamos a ver. Los molinos, si tú haces una gran infraestructura en lo alto de la sierra y impermeabilizas el terreno, porque tienes que hacer carriles o tienes, no sé cómo va lo de los molinos, porque la verdad es que nunca nos han encargado un estudio de ese tipo. Pero si tú tienes que impermeabilizar mucha superficie, estás reduciendo la superficie de infiltración. Ese sería a lo mejor el efecto que veo yo más importante así a corto plazo, ¿no? Que al hormigonar el terreno reduzca la superficie de infiltración precisamente en la parte alta, que es donde más capacidad de infiltración del agua hay. Luego, por el tema de que los molinos incrementen cuando la evaporación, o sea, el agua que llueve en el suelo se infiltra en los primeros centímetros del suelo y las raíces lo captan y vuelven a la atmósfera por evapotranspiración, ¿no? Hay distintas variables que influyen en la que la evapotranspiración sea mayor. Una es la temperatura, ¿vale? Luego también el tipo de plantas que hay, y otra es el viento. Cuando hay más movimiento de aire hay una mayor tasa de evaporación, pero no he leído ningún estudio científico ni técnico donde se valore eso. Eso es lo que no lo hemos investigado y eso sería lo que te puedo decir. Sí, yo aquí el uso de las canteras, porque en el becerrero hay un montón de canteras, como usted sabrá. Eso como perjudica, porque obviamente la orografía se cambia, imagino que eso sí que estará perjudicando bastante al acuífero desde hace muchos años. Me gustaría saber tu opinión como geólogo. Pues sí, esa opinión te la puedo dar también porque hicimos un estudio que se nos encargó en el 2002, hicimos una revisión de todas las canteras que había en la Sierra de Becerrero. Y porque se había no sé si fue, no sé quién hizo la petición del proyecto, pero se hizo un proyecto en ese sentido que estuvo. Yo trabajé de forma colateral, pero a la conclusión que se llegó fue que las canteras en sí estéticamente pueden quedar mal y todo eso, pero desde el punto de vista de la infiltración, si no hay aporte de espinos encima, infiltran el agua bien. O sea que no afectan a la capacidad de infiltración como sí puede afectar una impermeabilización. El principal riesgo de las canteras de caliza es que tenga un accidente, o haya un derrame de aceite, o haya una fuga de gasolina en alguno de los depósitos que tienen, o que haya una fuga de algún tipo de producto, porque ese va directamente al acuífero, sin filtrar. Ese es el principal. La conclusión que salió de ese estudio es que a nivel de infiltración y de recarga del acuífero no influye tanto, pero sí supone un riesgo que es que una fuga va casi sin filtrar al acuífero y luego puede salir rápidamente por un pozo de abastecimiento. Entonces, ¿cuáles son las restricciones que se obligaron allí? Es que no, lo que se dijo en el informe aquel es que no podía haber ningún taller de reparación, que no se podían cambiar aceites, que no había, los depósitos tenían que tener una superficie impermeable por si había una fuga, ese tipo de cuestiones, ¿vale? Eso fue lo que salió a grosso modo de ese. Si quieres, me manda un correo y me lo miro a ver cuáles fueron las conclusiones, porque fue hace muchos años, pero yo lo que recuerdo fue eso básicamente. Vale,
se sabe el consumo que hay para uso agrícola y uso doméstico en los acuíferos? Sí, lo hemos puesto en el 2006, que fue cuando lo utilizamos. En el acuífero de Becerrero, por ejemplo, el principal consumo que había era el del abastecimiento, que aquí lo tenemos. Estaba en 3,7. Para regadío, en aquel momento había poco. Básicamente era el pozo que más caudal sacaba en aquel momento, pues yo creo que era el del Marqués, ¿no? Del Marquesado este. No, el del Duque del Infantado, que era un pozo que tenía su concesión y quizás era el que más explotación tenía. Y luego lo que se contabilizó para las canteras en aquel momento era en torno a 300.000 metros cúbicos, que es lo que viene ahí puesto. Tú planteabas que lo del Marqués hicieron trasvases de agua de depuradora. Nosotros lo que planteamos en el estudio del 2005 fue lo siguiente. Es decir, si necesitamos el acuífero que tiene un agua de buena calidad para abastecimiento, ¿no? Y hay una persona que tiene una concesión y que tiene un derecho adquirido pues para 50 o 75 años, porque tú pides tu permiso, si tienes tu pozo en regla te dan tu permiso y siembras naranjos o siembras lo que quieras, y entonces tú tienes que, si luego te quitan el agua, tienes que recibir una compensación, ¿no? Entonces, si tú tienes tus derechos adquiridos, a esos concesionarios lo que nosotros planteábamos era ofrecerles el agua de la depuradora con el tratamiento adecuado para que ellos pudieran utilizarlo para regadío del olivar, a cambio de que dejaran de explotar el agua del acuífero. Eso fue lo que se planteó en su día. No sé si se habrá hecho algo al respecto o no. Cabría pensar que cuando se haga la conexión con el plan ESIA, toda el agua que no se le saca al acuífero va a venir del plan ESIA. Va a hacer que se recupere un poco. Eso probablemente anime a más de uno a volver a pinchar de manera ilegal como se ha venido haciendo de aquí para allá. Bueno, pues ese es el principal problema que ha hecho que yo venga aquí, ¿no? Si nosotros nos olvidamos del acuífero y decimos, ya viene el agua, el embalse del Bembeza se quedó tieso en la sequía del 95, que estaban muy asustados porque no podían darle agua a Osuna y a todo eso. Y eso puede volver a ocurrir, ¿vale? Ahora los planes de sequía lo que hacen es que dejan de darle agua a los regantes cuando van por una línea, dice ya no se le deja, pero eso puede pasar. Entonces, lo que hay que hacer es lo que he dicho en la última diapositiva, es aprovechar eso, no para abandonar el acuífero, sino para poder recargarlo y poder utilizarlo. Pero es que incluso si nosotros lo recargamos, es lo que he dicho antes, si en el acuífero de media entran 6 y yo le meto otros 2 por el plan ESIA, pues ya tengo 8, ¿vale? Entonces se podía a lo mejor incrementar un poco la explotación, pero la explotación hay que incrementarla de forma controlada, y de eso es de lo que se encarga la Confederación, que es la que va dando concesiones hasta que hay. Y luego, si yo tengo un pozo y hay otro señor que está haciendo un pozo al lado, pues yo soy el que lo tiene que denunciar. No tiene que venir el guarda de la Confederación, que hay uno para cubrir todo el territorio. Es que el agua te la está quitando a ti. Que el agua sale de la misma bañera. Y eso tenemos que ser conscientes, que si vemos a alguien que está haciendo un pozo, pues hay que saber si lo tiene legal, porque tú eres uno de los perjudicados. Y aunque no tengas un pozo para riego, tú también bebes agua del pueblo, y entonces también eres un perjudicado. Probablemente alguien que vea a alguien hacer un pozo, a lo mejor se calle, no denuncia, primero por la incomodidad de tener que enfrentarse al vecino, sino porque él mismo puede ser que su pozo también sea ilegal. Hombre, claro. Eso ocurre con muchas personas. Eso ya es una derivada. Una segunda derivada. ¿Sí? Me pidió unos datos y fue curioso que cuando los visitadores de la Orden de Santiago pues protegían mucho los acuíferos donde se vivía la gente, y entonces pues tú ponías una denuncia al vecino y un tercio iba para que él denunciaba, otro para la institución y otro para el juez. Fíjate tú, estaba hablando del siglo XVI, estaban totalmente protegidos los acuíferos donde se vivían, no se podían acercar, lavar, beber el ganado, esas cosas. Siglo XVI, estamos en el XXI.
Y después, si Doñana está perforado con pozos ilegales y hay Doñana, pues te puedes imaginar lo que habrá de eso. Y no sé a qué le corresponde controlar los pozos ilegales que hay. ¿A quién le va a corresponder? A la administración. Nosotros no somos unos chivatos para tener que ir denunciando a Mariquilla y toda la villa. La administración que le pagamos todos los meses. Pues la Confederación Hidrográfica tiene es muy difícil controlar lo de los pozos ilegales, porque las máquinas de retropercusión te hacen un pozo en 2 días. Y yo, que me iba muchos fines de semana a Granada, que soy de Granada, cuando vivía en Sevilla, veía las máquinas los viernes empezar a perforar. Entonces, ¿qué tienes que tener? ¿Un guarda en cada esquina para que no...? Hay formas. Lo primero que tiene que ser uno consciente es de que si se está haciendo un pozo ilegal, te está afectando a ti. Entonces, si te lo están haciendo en tu finca, si uno se mete en tu finca y hace un pozo, tú lo denuncias, ipso facto. Pues si lo hace en tu acuífero, no lo denuncias. ¿Por qué? Porque a lo mejor no sabes que ese es tu acuífero. Y por eso estamos explicando esto, para que lo sepas, que ese es tu acuífero y que te están quitando le están quitando el agua a usted. Sí, yo quería, antes hablaba de una cifra, entonces yo soy responsable político de un ayuntamiento de los que tomamos agua de la Sierra del Becerrero. Has dicho que se consumen 600 litros por persona y día. No, que yo he dicho que cuando nosotros hicimos el informe en 2006, en algunos ayuntamientos, cuando vimos el consumo que había, con la lectura del contador, salieron 650 y 670 litros por habitante y día. Yo quisiera matizar que a día de hoy esos consumos son del 1 de enero al 31 de diciembre, porque todos los días del año no son iguales ni todas las épocas del año. Que además en esos consumos, si está hecho a ojo de buen cubero, se está metiendo también todo lo que no es uso domiciliario, se está metiendo cooperativas, se está metiendo granjas, se está metiendo ganadería, se está metiendo otros servicios, pero que incluso así, sacando la cuenta por los habitantes de las 4 poblaciones que estamos, a mí me salen 163 litros por segundo, algo más de 163. ¿Por día? ¿Litros por habitante y día? Tú has hecho, antes nos has mostrado una gráfica en la que decían que la recarga es de 185 litros por segundo. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿El qué? La recarga, es que no le escucho. La recarga del becerrero equivalía a 185 litros por segundo. Bien, pues la cuenta que yo he hecho, la descarga en esos números que tú has dado de 600 litros por persona y día, en el número de habitantes de las 4 poblaciones que estamos conectados al becerrero, son 163 litros por segundo. Me seguirían sobrando 20 litros por segundo. O sea, el acuífero debería de estar cargado, no descargado. Yo la diferencia que veo, yo llevo viviendo aquí desde el año 90, y la diferencia que veo es muy simple, que en el año 90 aquí había cereal, girasol y olivo de secano. El Marqués, el cortijo del Marqués, entre el 90 y el 92 puso regadío. Y desde entonces, esto es un olivar de regadío y vamos a más. No va a quedar ni un palmo de terreno que no sea olivar de regadío. Y la mayoría de los pozos me arriesgaría a decir que no están perfectamente legalizados. Ya podemos discutir luego si quién tiene que implicarse y quién no tiene que implicarse. Mi opinión es que si no se implica toda la sociedad difícilmente se resuelve el problema. Desde luego a 6 euros el litro de aceite más la PAC, es muy difícil que esa persona entienda que no debe de regar su olivo. O sea, quiero decir, el problema es un problema social. Y bajo mi punto de vista hay que centrarlo por lo que hay que centrarlo, en el sector que mueve esta zona, que es la agricultura y que es la gran consumidora de agua, no los vecinos que están consumiendo en uso domiciliario. Porque por más campañas que hagamos, por más que lo machaquemos, aquí está el alcalde y el teniente alcalde de Pedrera, y saben también como yo los cortes de agua y los problemas que llevamos teniendo desde hace año y medio. Por más que tú machacas a la gente, el consumo domiciliario es muy pequeño en relación con el consumo real. El consumo real se va en la agricultura. Nada más. Esos son los datos que nosotros manejamos en 2006. Lo que sí se ve ahora fácilmente con la evolución de los niveles piezométricos es que ahora se saca mucha más agua que en el 2006. Yo no sé si es para abastecimiento o si es para regadío, porque, como le digo, desde el 2006 hasta ahora no lo hemos hecho. En el momento en el que hicimos aquel estudio no había tantísima superficie de regadío y no había tantos pozos ilegales como lo hay ahora. Eso sí se lo puedo decir porque hicimos un buen reconocimiento del terreno y echamos muchísimas horas viendo parcela por parcela si tenía goteo y si no tenía goteo,
y haciendo un trabajo que no nos correspondía a nosotros, pero que lo quisimos hacer bien, ¿no? Entonces, yo no le puedo rebatir los datos. Si usted dice que son esos, yo no lo he puesto a medir, pero yo sí le digo que en el 2006 la situación era esa. Y en el 2006 en algunos pueblos se sacaba muchísima agua y no era todo para agua de bebida, sería para limpiar las calles, sería para las fábricas. En algunos pueblos en los que yo he trabajado, el pozo le daba agua a la industria, le daba agua al que le había dejado pasar por el terreno, que tenía una granja, y a cambio pues el alcalde le dijo que le dejaba y si tenía una granja de marrano el de al lado, y le había dejado pasar la tubería también, y no querían nunca que midiéramos si había una pérdida de agua entre la tubería, y que tuvimos que poner la tubería por fuera, tuvimos que poner la tubería al aire, porque no nos dejaban medir a ver dónde estaban las fugas. Fugas no había, porque cuando hay una fuga se ve. Entonces, yo no sé quién es el culpable, pero sé cuál es la situación. Y lo que he venido también es a plantear una serie de soluciones, ¿vale? Pero lo que sí le digo una cosa, si hay X recursos en una zona, si nosotros tenemos 20 hectómetros cúbicos, se pueden regar X olivos y se pueden abastecer X personas. Si quieres regar más olivos, va a abastecer a menos personas. Pero si no hay más recursos, pues tenemos un problema. Porque ¿de dónde van a venir? ¿Vale? ¿De dónde van a venir? Entonces hay que limitar a veces el crecimiento y decir hasta aquí hemos llegado porque no podemos más. Lo mismo que lo hacemos en la economía de nuestra casa, que sabemos que no podemos gastar más de un cierto dinero. Si sigues gastando más, pues tiene un problema. Las industrias se llevan mucha agua. Me estoy acordando de una que es Marchena, que es cárnica. Se llevan más de 3.000 metros cúbicos de agua todos los días. Es una auténtica barbaridad. 3.000 metros cúbicos dan agua, no sé, para 10.000 personas. No estaba hecha en su día la reserva de agua para hacer una industria de esas, pero claro, una industria llega a un pueblo con esa capacidad que emplea tantísima gente y hacen de todo. Bueno, pues los países que están más avanzados, como por ejemplo en California, si tú quieres hacer una urbanización nueva, tienes que hacer un estudio y demostrar que vas a tener agua para 50 o 75 años. Y si no hay agua, pues no te da la autorización. Y eso es lo que hay. Pero si aquí la das, pues luego tienes un problema. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, ahí en... Bueno, si es que toda la zona esta de aquí está igual. La Sierra de los Caballos está así, la Sierra de Humilladero está así, la Sierra de Mollina va a estar dentro de poco así, la de Archidona, la del Torcal. Entonces, tenemos que... No se va a dejar de... Cada vez se va a sacar más agua porque cada vez va a llover menos, va a haber también más salidas por evaporación, y las soluciones son aprovechar el potencial que tienen los acuíferos como reservorios, que son gratuitos, aprovechar eso y jugar con el agua de los ríos y los embalses para optimizar el uso del agua. Y eso hay que hacerlo así. Si olvidamos el acuífero, vamos a salir perdiendo todos. Sí. ¿Por qué llueve menos ahora? ¿Que por qué llueve menos? No, pregunta... No, me río porque es difícil de contestar. No, porque... Es que desde hace un tiempo para acá hay un tema controvertido, que es el de la cambio climático o manipulación climática. Yo me dedico al agua subterránea y bastante tengo. Pero que está lloviendo, que llueve cíclicamente, eso sí, eso está claro. Lo que sí se está viendo es que la forma en que llueve, nosotros cuando tenemos datos de 50, de 60, de 70 años, tampoco se ve una variación muy importante en la lluvia, se ve más en la temperatura. En la temperatura se ve más. Eso también lo están manipulando. Bueno, no lo pueden manipular. Hay una cosa que ha dicho el señor, no sé si alcalde o el representante, que lleva el agua que se consume en la agricultura, yo soy agricultor, se ha multiplicado en estos últimos años porque ha habido mucho regadío y eso es lo que más consume. Pero hay otro tema, y es que yo lo estoy viendo desde hace muy poco tiempo, es controvertido. Esas líneas blancas que se ven en el cielo y que muchas veces dan agua y de pronto no llueve. Hay que por lo menos investigarlo, ¿no? Que no es un tema, ¿de acuerdo?
Bastante tengo. ¿Qué diferencia por ahí grafaleno con esta zona, por ejemplo? El problema es que... La topografía del terreno, la humedad... No, es que los frentes siempre entran por ahí, la mayoría de los frentes de lluvia, cuando llegan los periodos de precipitación y se encuentran con esa pantalla que es la sierra. Entonces casi toda la precipitación se queda en los primeros relieves y cuando llegan las nubes aquí llegan sin agua. Aquí llegan sin agua, pero imagínate en Granada. En Granada llegan todavía con menos agua, ¿no? Entonces cuando los frentes entran desde la parte del Atlántico, pues las precipitaciones más importantes se producen ahí. Por eso en Almería y en Granada llueve menos que aquí. ¿Será que nos está comiendo el terreno del Sahara? ¿El qué? Que nos está comiendo el terreno del Sahara poco a poco. El clima está acá. Yo quería apuntar, se ha hablado del acuífero, lógicamente, de cómo se recarga, cómo se vacía, si el ritmo de carga supera de carga, pues evidentemente tenemos un problema. Ya de la necesidad de mirar por él y demás, pero no se ha planteado cómo se envenena la bañera. Me refiero a cuando se usan los nitratos agrícolas. Yo fui testigo, como secretario del Ayuntamiento en la Roda de Andalucía, que tenía agua para dar y tirar, y por culpa de la contaminación por nitrato, el agua volvió, no se podía coger ni un solo litro, y hubo que hacer una infraestructura gigantesca y traer agua desde el foso del Puntal a hacer una obra faraónica en la zona del Puntal, haciendo un depósito del tamaño de una piscina olímpica que está enterrado en la sierra, con ese impacto. Todo eso fue por culpa exactamente de una construcción por nitrato de un cultivo agrícola. Sabemos que la normativa que protege la zona para proteger los acuíferos, para que no se contamine por nitrato, pero quería saber un poco su opinión al respecto, porque es quizás más importante cómo se envenena la bañera que se llena hasta medio lleno de vacío. Lo he intentado explicar en esta diapositiva. Lo bueno que tienen las calizas es que tienen suelos agrícolas malos. Encima de la sierra hay pocos cultivos. Entonces eso evita que haya agricultura. Entonces, donde hay acuíferos detríticos, en el aluvial del Guadalquivir, en la Vega de Granada, en el Monte Marisma, ahí hay agricultura. Y entonces cuando se fertiliza además, ese nitrato acaba, y ese es el principal problema que hay en la mayoría de los acuíferos detríticos de España. Las sierras carbonatadas están protegidas porque no tienen agricultura encima. Pero ¿qué es lo que hemos visto que ocurre no solo aquí, sino en todos los acuíferos que hay en el norte de la provincia de Málaga? Y es que cuando bajan los niveles, cuando los niveles están altos, el acuífero descarga, ¿vale? Está rebosando y tiene su manantial activo y entonces las calizas descargan hacia los acuíferos que tienen en el entorno, hacia las calcarenitas, hacia las margas, hacia esos materiales, descargan. Pero cuando tú bajas los niveles, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando tú bajas los niveles, lo que hace es un efecto llamada. Entonces el agua que tiene tanto estos materiales que son el impermeable como los del lateral empiezan a meter agua dentro. Entonces, si tú tienes un acuífero de las calcarenitas, de esa roca que tiene muchas conchitas, que son también buenos acuíferos, si tú tienes aquí olivos o tienes otro tipo de cultivo y estás fertilizando en exceso, cuando bajan los niveles sí estamos detectando que aumenta la concentración en nitrato, pero eso se concentra sobre todo en los bordes de la sierra, simplemente. Entonces aquí tenemos la suerte de que el acuífero, al no tener buenos suelos para la agricultura, está más protegido frente a la contaminación que otros. Pero otro problema es que los acuíferos cárticos son muy vulnerables a la explotación. Como tienen esos conductos, esas fracturas, el contaminante que se mete viaja muy rápido hasta el nivel del agua y entonces prácticamente no se depura. En los otros acuíferos el tránsito es lento y se va produciendo una dilución y la contaminación llega diferida, pero aquí el que se mete llega prácticamente sin diluir dentro. Pero ahí hay un cambio de uso. Si observamos las fotografías de hace 30 años, vemos que, por ejemplo, la zona de la algainilla era un olivar adhesado, ahora es algo repetido al metro intensivo, y que el olivar, a partir de la solución de la paz, que estaba prácticamente, que no invadía el pie de monte de la sierra, vemos que está avanzando, y zonas que no era rentable económicamente para el cultivo de olivar se han inundado.
Eso por una parte. Por otra parte, estamos desesionando en la zona actividades económicas que no se quieren en el norte de España y hay un trasvase de granjas, de porcino, todas esas cosas que están saturadas. Y ese cambio de uso se está detectando. Hay un ejemplo que es las carrizosas en Herrera. Era una explotación de canteras que tenía agua, pero han cambiado el uso, era cereal y ahora es olivar intensivo, almendro y granjas de porcino y esas zonas, esas lagunas han desaparecido, esas zonas verdes, esas zonas de lagunas temporales han desaparecido. La pluviometría es prácticamente la misma, no existen muchas variantes, pero la laguna o la cuenca esa está prácticamente sin agua. Pues hay una figura de protección en la ley de agua, que son los perímetros de protección, y nosotros en su día propusimos un perímetro de protección de estos acuíferos, precisamente porque como se utilizan fundamentalmente para abastecimiento, en el que se limitan una serie de actividades que pueden ser contaminantes para el agua. Entonces, ese perímetro está hecho, está redactado y está preparado, y yo creo que la Confederación, no sé si lo hizo suyo, y entonces ahora tiene que haber ese intercambio de información entre los organismos municipales, entre los ayuntamientos y la Confederación, para saber qué tipo de actividad se puede permitir encima del acuífero o no. Entonces eso está hecho. Ahora hay que hacer esa labor para que cuando te pidan permiso para hacer una explotación, pues que se pueda hacer o no se pueda hacer en función de su posible contaminación al agua subterránea. Eso se hizo. Ahora lo que hay que hacer es llevarlo a cabo. O sea que ese trabajo está hecho, porque lo hemos hecho nosotros. Se está aplicando siempre. Se está aplicando. La cosa que ya estuviera o... Pues si está aplicando, pues no debe de haber actividades potencialmente contaminantes encima. Buenas tardes y disculpa entrar un poquito más tarde porque estaba en una reunión y yo quería agradecer primeramente a Sergio Marto que esté aquí. Yo soy el alcalde de Estepa, yo creo que nos vimos aquí cuando tú estabas haciendo la tesina, nos conocimos en aquel momento. Agradecerle el que esté aquí, es que bueno, gracias a él pues, conocemos mucho más de nuestro acuífero y de su funcionamiento. Agradecer también a la plataforma del Becerrero por haber organizado esta charla, porque como bien decía Sergio, yo creo que esto es muy importante a nivel de concienciación, ¿no? El mayor conocimiento del funcionamiento y del recurso que tenemos, pues nos invita a valorarlo y de esa manera pues que bueno, lo respetemos y lo cuidemos. Yo creo que muchas charlas de estas hacen falta y que bueno, ha llegado ahora. Y ha llegado en un momento pues, de gran preocupación, de enorme preocupación, después de un verano tan complicado en el que poblaciones de aquí, que se abastecen de este acuífero, Herrera, como Agua Dulce, pues han sufrido restricciones, ¿no? Debido a la escasez de agua. Pero bueno, dentro de la preocupación que todos tenemos, ¿no? Y se ha hablado aquí mucho de la problemática, fruto de esa preocupación, pues bueno, también estamos en un momento en el que yo creo que bueno, estamos a tiempo de hacer muchas cosas y de salvar ese recurso tan importante y poco valorado que tenemos aquí, ¿no? que es una joya, ¿no? Un embalse natural, lo que tenemos aquí en la sierra. Y es las oportunidades que se nos presentan, ¿no? El hecho del Plan Écija, del agua del Plan Écija que está llegando, que en el plazo, pues bueno, no sé si de un año y pico de dos, pues se conectará con esta comarca y nos permitirá esa recarga y esa mejor gestión. Y bueno, estamos a tiempo de los que estemos o estén, ¿no? Al frente de los poderes públicos, de hacerlo bien y hacer una buena gestión del agua teniendo en cuenta la situación que tenemos. Pero yo creo que tanto el hecho de que venga el agua del Plan Écija, como también por parte de la Confederación Hidrográfica se está dando también concesiones de agua regenerada, ¿no? Para el riego del olivar, pues bueno, son oportunidades que de alguna manera hay que aprovechar para esa mejor gestión de los recursos hídricos en esta comarca y hacerlo sostenible, que es lo que todos queremos. Así que bueno, yo a partir de aquí y de esta reflexión, pues también, ¿no? Se me olvida una parte muy importante, ¿no? Esa concienciación sobre el consumo, ¿no? Y esa responsabilidad social que todos tenemos que tener. Decía este hombre que es la responsabilidad primeramente de las administraciones, es verdad, ¿no? Pero yo creo que es una responsabilidad de todos.
todos tenemos que responsabilizarnos, desde los poderes públicos a los ciudadanos en particular, de la gestión del agua, porque al final es un bien de todos y posiblemente los recursos de la administración no lleguen, ¿no?, a poder controlar este recurso tan importante, que es el más importante. Yo este verano se hablaba mucho de la energía y por la preocupación que teníamos aquí en esta comarca decía yo, pues el problema del agua posiblemente sea más grande que el de la energía, porque la energía se produce y el agua no. Y la verdad es que yo creo que hacer hincapié en la responsabilidad de todos, en esa concienciación y hacer mucho hincapié en el consumo, en reducir el consumo, que yo creo que es posible, que tenemos un consumo muy grande y que tenemos que arbitrar estas oportunidades que se nos están presentando. Por una parte, la concesión de agua regenerada para el riego del olivar, la oportunidad de que el Plenesis ya está llegando para hacer sostenible el recurso. Yo creo que estamos en un momento en el que esto es posible y de todo depende, ¿vale? Y ya dicho esto, pues sí quería preguntarle también a Sergio los últimos datos, porque estamos hablando que el último estudio importante fue en el año 2006, pero hablabas tú de que se estaba sacando, de que posiblemente se estaba sacando del Becerrero unos 6,6 hectómetros, ¿no?, que se podía estar sacando actualmente, ¿no? Los datos más actuales, ¿de cuándo son, no? Sí, quedaron ahí en el 2006. En el 2006 no tenemos datos más actuales. No, yo digo, por la forma de la tendencia de la recta, que es un poco más acelerada, eso implica que se está sacando más agua, pero eso, nosotros tenemos ahora mismo unas herramientas que son los modelos matemáticos, que es donde tú metes toda la información de los niveles, la geometría del acuífero, etcétera, y tú puedes estimar, incluso sin que te lo digan, cuánto agua se está sacando. Con la información que tenemos, simplemente con el descenso, podemos saber cuánta agua se está sacando del acuífero. Y con esos modelos matemáticos, con esas herramientas que están disponibles ahora y que con un poco de esfuerzo se podrían hacer aquí, y que es lo que se hace cuando se tiene que afrontar una situación de esas, nosotros podemos simular en el ordenador, pues mira, voy a sacar un 30% de la Cruz, un 20% de la Fuente de Santiago y un 30% de aquí, y voy a ver cómo responde el acuífero. Voy a dejar el acuífero sin que le entre agua durante 10 años y veo lo que está pasando. Entonces con eso tú puedes optimizar, ver la posición, saber por dónde tienes que meter más agua en cada momento, y eso es una herramienta que se utiliza en pues, los grandes sistemas de abastecimiento, que ahora es sencilla y que aquí se podía hacer, porque este es un acuífero en el que toda esa información previa, que cuesta mucho dinero y muchos años, ya está hecha. Entonces tenemos las herramientas y tenemos las posibilidades. Lo único que hay que apretar un poco a la Administración, a la Junta de Andalucía, a la Confederación Hidrográfica, a la Diputación, para que sean conscientes de que ese potencial hay que aprovecharlo. Y además, teniendo en cuenta el dato de los 6,6 que podamos estar trayendo... Bueno, eso lo he dicho a voleo, ¿sabes? Puede ser 8 o... Es lo preocupante porque supera los 5 de recarga, ¿no?, con lo cual estamos gastando más de lo que ingresamos, ¿no?, con lo cual la preocupación es más que patente, debe ser más que patente y más que evidente. Así que nada, sin más, muchísimas gracias. Pues gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo quería simplemente agradecer la presencia de los alcaldes y alcaldesas que han asistido hoy aquí en nombre de la Plataforma Ciudadana para la Defensa de la Sierra del Becerrero, porque entendíamos que la propuesta que hacía pues supone, como alguien por aquí ha apuntado, que es la administración y son que es la administración y son las decisiones políticas las que finalmente pueden cambiar las cosas. Es una herramienta que debemos usar, que no solamente depende de decisiones individuales, que dependerá de la conciencia de cada persona, pero no todo el mundo está ni igualmente informado ni tiene tampoco obligación. Es responsabilidad de la administración y desde luego de decisiones políticas. Pero bueno, quería agradecer la presencia de todos los que han asistido, especialmente la de los alcaldes que están con esa herramienta en su mano, y expresar nuevamente la preocupación que tenemos en la plataforma por la amenaza que supone para la Sierra del Becerrero y por tanto para el segundo acuífero más importante de la provincia de Sevilla, de ese polígono eólico que está proyectado, así como de las canteras, que vemos cómo se van abriendo propuestas de estudio para abrir nuevos focos de cantera o para ampliar las que ya existen, que ya
consideramos que son una amenaza muy grande, no para el acuífero en sí, pero sí para la biodiversidad, para la sierra. Y bueno, que el motivo de haber invitado al doctor Sergio Marto pues iba para concienciar a toda la ciudadanía de la importancia de nuestra sierra, y que está en manos de todos, pero sobre todo de las administraciones, que son las que tienen poder, el protegerla. Nada más, muchas gracias.